Don Bernabé, don Melvin, estamos de vuelta aquí en Alusando una vez más. Una semana más. Una semana más. Y una oportunidad también de seguir alusando un mundo que se complica cada vez más y un país que se nos complica no por días ni por horas, yo diría que por minutos y segundos, y que más que nunca alusar es necesario y yo diría que casi indispensable para ver más allá de la oscuridad. Sí, porque qué complejo anda el mundo, don Melvin. Muy. Acabamos de vivir unos cuantos días de extrema tensión, el mundo en vilo, vamos a decir, millones y millones de personas enfrentando el espectro de una hecatombe, de una catástrofe, no sé si nuclear, creo que sí, que mucha gente y muchos países y muchas autoridades vieron claramente la amenaza, pero yo creo que hay tantas cosas que observar de las últimas 72 horas que expiraron el domingo 5, ¿no? El ultimátum del lunes era ayer hasta las 8 de la noche. Martes. El martes pasado hasta las 8 de la noche, perdón. Exacto. El martes 7, el domingo 5. Correcto, el martes 7. Mire, presidente Trump, en una de sus más desafortunadas comparecencias, había amenazado a Irán en el lenguaje más procaz, con los gestos más groseros y además más impropios para un jefe de Estado. En esencia, había amenazado a Irán con destruirlo como civilización, con bombardear puentes, plantas de agua, desalinizadoras, generadoras eléctricas, instituciones industriales, etcétera. Había amenazado con bombardear a Irán hasta llevarlo a la edad de piedra, imagen que fue la que más robusteció el temor, alentó el temor de que estuviera hablando de bombas atómicas, pero además usó un lenguaje tan grosero, tan asqueroso, que generó, y creo que es la primera vez que ocurre, una combinación global de miedo, de repudio y de desafío. Yo creo que las tres reacciones estuvieron presentes en estos últimos días y hay muchas cosas que decir al respecto. Yo vi unos videos, me los mandaron amigos y conocidos, durante varias noches, pero en particular la noche en la que debió concretarse la amenaza de bombardear Irán hasta aniquilarlo, hasta descuartizarlo. Millones de iraníes salieron a la calle para allá. Ocuparon calles, plazas, puentes, desafiando la amenaza. Eso no tiene madre. O sea, es algo que incluso a mí, que ya estamos en el 26, yo llevo 27 años estudiando la historia, la cultura del Medio Oriente. Eso incluye Irán, Líbano, Israel, Siria, Irak, Turquía. Pero incluso a mí me resultó, lo menos que puedo decir, es estremecedor. Repito, millones de personas en la calle, en la noche temprana, hora de tiempo iraní,
desafiando. Van a bombardear, que bombardeen. Exactamente. Según el ejemplo del que había sido el ayatollah Jamenei, que sabiendo que Israel iba a cumplir la amenaza de bombardearlo, se quedó en su casa. Eso no tiene madre. Con su hija, con su nieta, con su yerno. O sea, estamos hablando de cosas que desafían la cultura nuestra y le dan, obligan a darle un sentido diferente y considerar que realmente se trata de una civilización que abraza una visión, un concepto de la vida, de la muerte, del martirio, totalmente diferente a lo que abrazamos nosotros. Ahora, yo entiendo, don Bernabé, don Melvin, que esa situación que hemos vivido, la escala de ese conflicto, yo tengo que debemos estar muy claro de que las causas y la consecuencia de ese conflicto siguen estando totalmente vigentes, presentes y definiendo conductas y situaciones en lo inmediato y en lo mediato en el mundo. O sea, por decirlo de alguna manera, ha habido cierto nivel de distensión por conveniencia mutua de las partes, pero el problema no está resuelto, ni la situación que lo desencadenó, ni las consecuencias derivadas de eso. Hoy día está más presente que incluso cuando el conflicto estaba en su mejor momento. O sea, la consecuencia en términos económicos, en términos políticos, en términos de imagen, de reputación, de credibilidad, hay un daño, incluso de un alcance y una escala mucho mayor que el de las bombas, los misiles, porque hay un tema que es de legitimidad moral que tiene que estar presente de manera preponderante en toda forma de liderazgo hoy día. Bueno, tú decías que la situación se mantiene, y yo creo que es que ellos culturalmente, conceptualmente, son muy diferentes a lo que es los occidentales. Nosotros pensamos de dos maneras diferentes. Ellos consideran la muerte como una ganancia. Nosotros consideramos la muerte como una pérdida. Ellos consideran que si se inmolan, garantiza el cielo. Ganan el cielo. Nosotros decimos, espérate, no es para tanto, no es para que nos vayamos a matar. Sin embargo, eso trae obligatoriamente una forma de negociación distinta. No es lo mismo cuando dice, mira, yo quiero que no haya guerra. Dice, no, espérate, no, ya comenzamos la guerra, esto no se puede terminar, eso vamos a seguir. Y más ahora, cuando hay una amenaza contra destruir a Irán, llevarlo a la época de tierra, de piedra. Eso significa, espérate, ahí estamos millones de personas que no creemos eso. Pero eso que usted dice es tan válido, don Melvin. Oiga esto, el documento del martes pasado del cese de hostilidades en inglés y en farsi, el idioma de Irán, tienen matices y connotaciones completamente distintas. ¿Tú sabes eso? Hay una persona ahí, un estudioso del Medio Oriente, y señalaba, y no es que se quiso alterar en un idioma u otro, sino que la propia estructura de cómo se dicen las cosas, el idioma, le dio matices distintos. Eso era lo que yo le decía a usted los otros días sobre una publicación del New York Times, de 2 o 3 páginas, a raíz de la toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán En el 79. en el 79. Eso. Y usted sabe que
que hay que actuar con responsabilidad y tener una mirada profunda y amplia del momento que vivimos como país y como civilización humana. Se planteó ese acuerdo por 2 semanas, pero el petróleo se ha mantenido en los 95, 98 dólares. Ojo, porque a veces los humanos necesitamos construir alivios excesivos y no nos gusta escarbar en la realidad de las cosas. Para nosotros los dominicanos tenemos que entender, aunque muchos han creído durante esta semana que el pleito ya eso se quedó así, que se resolvió y que volvemos a posición anterior como la Guardia. No es verdad. No volvemos a posición anterior, No, pero ni cerca de donde estábamos No. antes de comenzar este conflicto. Ni Estados Unidos, ni Irán, ni República Dominicana, ni el mundo. No. Porque déjame decirle, esa disminución de las tensiones y ese acuerdo que está planteado, que no es definitivo, esto es, mira, vamos a dejar esto aquí mientras tomamos 2 semanas para formalizar esto. Pero eso no quita el daño a la infraestructura petrolera ni petroquímica de la región, Para nada. ni el desabastecimiento que ha tenido la cadena de suministro en el mundo entero, ni los resguardos que hay que tomar y que van a tener que tomar obligatoriamente muchos países del mundo ante esta realidad. Porque mire qué ocurre, ese conflicto ha replanteado casi todo en el mundo, por no decirlo todo. Don Melvin, la semana pasada llega la líder del partido de oposición de Taiwán a China para una visita de 7 días, pero es recibida con todos los honores del mundo. Y usted dice, bueno, ¿cómo? ¿Y por qué en este momento? Un partido que plantea una política De rechazo a la independencia, a la proclamación de la independencia de Taiwán. Claro, pero además la aceptación de que pueden convivir bajo un concepto de una nación. Única, Pero no de dos. usted sabe por qué hay analistas que dicen, ¿por qué ocurre eso ahora? Porque los chinos juegan así. O sea, es la manera de los chinos decirle a Estados Unidos, yo no Te soy... estoy dando clases de cómo es. Exactamente. Mira cómo es que se maneja el mundo, mira cómo se manejan los conflictos, mira para qué sirve la diplomacia. ¿Por qué para allá? Estados Unidos ha quedado tan disminuido, tan desacreditado, tan deslegitimado, que yo francamente no veo una vía, una ruta para restaurar el estatus que tenía Estados Unidos hace 10, 15, 20 años. Yo creo que hay hitos en la historia reciente, moderna de los Estados Unidos, que marcan la grandeza, la decadencia, la decrepitud y la insanía de un país, de un gobierno, de una sociedad. Mire, cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial, cuando participó junto a la Unión Soviética y la Inglaterra de entonces, en los acuerdos de paz que pusieron fin a eso. Estados Unidos fue quien se inventó el Plan Marshall, que le dio curso a la reconstrucción de Europa, devolvió la vida, la paz, la tranquilidad, la prosperidad. Pero además Fue del carajo lo que hicieron. hay los acuerdos de Bretton Woods que definió la arquitectura general del mundo hasta ahora estuvo vigente y funcionando bien, todo esa arquitectura institucional, legal, financiera, política global vino de ahí, de Bretton Woods. Pero mire, yo creo que hay momentos que marcan una inflexión decisiva en el desempeño de los Estados Unidos. El primero, a mi juicio, es el asesinato del presidente Kennedy. Y no solo el asesinato, el esfuerzo descomunal para encubrir a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen. Entonces, durante una pila de años, entre los conspiranoicos, los de izquierda, los de derecha, intentaron culpar a Cuba, culpar a la Unión Soviética, culpar a la mafia
pero hace más de 30 años, para ser exacto, 40 y piquito, que surgieron. Entonces eran teorías, el nivel de documentación era bajo, acusando al Mossad israelí de haber decidido y ejecutado el asesinato del presidente Kennedy. Pero usted sabe que el mundo no estaba mental y emocionalmente preparado para aceptar eso, no como verdad, sino ni siquiera como posible. Hay realidades que la sociedad suele no estar preparada para tragar. Sin embargo, hoy día, todo lo que en aquella época dijeron, escribieron, documentaron, argumentaron, la correspondencia de Kennedy siendo presidente, las exigencias del presidente Kennedy a David Ben-Gurión, que era el primer ministro israelí, de que Estados Unidos no iba a permitir que Israel siguiera adelante con el proyecto de Dimona, porque eso violaba los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. Israel se pasó eso ahí está Dimona, toda máquina, el arco de qué sé yo qué vaina. No le hizo ningún caso. Ben-Gurión renuncia, oiga, renuncia al premierato israelí apenas 2 o 3 meses antes del asesinato de Kennedy. ¿Por qué renuncia? Pero además hay que estar documentado en las cartas, en los memorándum, con su número, con su fecha, la exigencia de Kennedy. Exigencia. Primero era un pedimento, una advertencia, fue escalando, porque Israel siguió. Entonces Kennedy le escribe que no es admisible. O sea, de ese enfoque Kennedy se volvió un obstáculo para la agenda. Y se lo llevaron. Entonces, mire. Increíble. Sí, difícil. Sin embargo, hoy hay toda una humanidad que lo admite como verosímil, otros lo abrazan como una certidumbre y por supuesto quienes lo niegan. Pero el Estados Unidos, el pueblo americano, perdió la virginidad histórica con el asesinato de Kennedy. Más nunca ese país volvió a ser lo que había sido. Con el asesinato de Kennedy se mató algo en la sociedad americana. Yo le digo virginidad en el sentido de que no había ocurrido antes. Que no había ocurrido algo así en el pasado. Con todo y la cultura del oeste, la matanza de negros, la matanza de indios, con todo eso, había también, siempre hubo otra Norteamérica, culta, trabajadora, emprendedora. Mayflower. Sí. Eso. Entonces, primero es eso. Después la segunda gran patada descomunal es Irak. O sea, tú dirás, pero antes de Irak ya Estados Unidos había perdido la credibilidad en Vietnam. Sí y no. Sí y no. O sea, Vietnam es una guerra perdida por Estados Unidos. Él hizo muchísimo daño al país, pero sobre todo a lo interno de Estados Unidos, a la juventud, a los intelectuales, al establishment militar, hizo mucho daño, pero no compite con Irak. En Irak, Estados Unidos lleva al mundo entero a una maldita guerra que costó más de 1 millón de muertos por una mentira, una maldita mentira, una maldita desgraciada mentira a la que se prestó ese bandido de Tony Blair y varios más, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Coño,
nunca hubo ninguna maldita arma de destrucción, ni masiva ni misiva. Impusieron la guerra, libraron la guerra. Pero fíjense una cosa, el Estados Unidos que emerge a raíz de esa guerra no es el mismo Estados Unidos que entró a esa guerra. O sea, cuando un pueblo, cuando toda una humanidad ve que te llevaron, que movilizaron a cientos de miles de hombres, que se gastaron cientos de miles de millones de dólares, que murieron cientos de miles de personas, niños, mujeres, gente inocente, coño, por una maldita mentira descarada. Entonces, nunca se pudo demostrar que era... Porque no habían, ¿cómo coño se va a demostrar si nunca hubo la maldita arma de destrucción masiva? Pero ahora, ¿tú sabes lo que pasó? Que ahora Trump ni siquiera se molestó, ni siquiera le importó un carajo de la puta madre decir que había algo. Decidió y ejecutó con el otro, el genocida asesino es israelí. O sea, coño, pero ¿y en qué mundo que estamos? Pero ya que en ese relato de situaciones, en ese relato de situaciones que Don Melvin enumera, ciertamente hay situaciones que llaman poderosamente la atención, porque en ese análisis, en la perspectiva de ese análisis, uno no puede dejar de lado tampoco el caso de Afganistán. O sea, Afganistán se fue y gastaron cientos de miles de millones de dólares, vidas, para sacar los talibán del poder. Pero resulta que al cabo de todo ese proceso, todo ese gasto y todo ese costo de vida, comenzó ese proceso con los talibanes en el poder y terminó ese proceso con los talibanes retomando otra vez el poder. O sea, es como si fuera en edición, tú cortas y el que ve la película dice no cambió nada. En este punto estaba el talibán en el poder y en este punto de nuevo el talibán en el poder. Y eso no es poca cosa, porque se estima que solo en armamento, cuando salieron intempestivamente y eso hace 2 años, 3 años, eso fue ahora con Biden, solo en armamentos y equipos pasaba de 30 billones de dólares, lo que dejaron botado atrás, que no dio tiempo ni a recogerlo, ni a volar esos aviones, ni a mover esos equipos militares. Y usted dice, ¿y para qué se gastó tanto dinero? ¿Y para qué se perdieron tantas vidas? Ahora, ¿no obedecerá eso, pregunto yo, a un desconocimiento de la cultura de esos pueblos, de la comprensión de la capacidad de resistencia y de la paciencia, no solo china, sino también de esa cultura milenaria de Medio Oriente? Porque es una demostración de poder nada más. Pero en Afganistán, esa cultura que está enraizada ahí por milenios, usted no puede pretender que usted va a cambiar eso. No, pero, ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 50 años. ¿Y tú crees que Estados Unidos no lo sabe? Y lo conoce, y están documentados todo ese poder. Pero que si lo saben, y no hay forma. ¿Para qué gastar años? Oiga, parte del discurso. Eso es económico también. Sí, pero que yo no creo que se asuma un discurso, por ejemplo, en una cultura como la afgana. Y no el discurso, sino un accionar de fundar instituciones democráticas, congresos, en la cultura afgana, por Dios. Bueno, eso era estructuras de poder desde la visión occidental, usted injertarla como un cuerpo extraño, una cultura que es milenaria y que eso nunca, esa cultura lo va a deglutir, lo va a tragar o lo va a asumir. O sea, a mí eso siempre me ha desafiado la razón, que un país con tantos recursos, incluyendo planificadores, pensadores, porque nadie llega a ser un imperio por casualidad, y menos siendo una nación tan joven, porque Estados Unidos ahora va a cumplir 250 años, y como una nación tan joven se convierte en un imperio que no solo fue un imperio por la fuerza militar, sino por la fuerza moral, que es donde yo creo
que ha venido el gran daño. Y la penetración cultural también que ha habido de Estados Unidos en cada uno de esos lugares. Porque yo le contaba hace años a don Melvin una experiencia que me llamó la atención, es que yo estaba en China, pero en esa China profunda, es como usted decía, República Dominicana, y me fui a Guayajayuco. No lo mismo usted decía República Dominicana y vino aquí a Piantino o a Punta Cana. Y en el Guayajayuco de China y en el fin del mundo, en un hotel estaban celebrando un cumpleaños de una niña. Y todo el montaje y todo era Disney. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, la penetración cultural del modelo norteamericano. Penetración cultural. Incluso en lugares tan recónditos como la China, esa China profunda y rural. Entonces, cuando tú tienes una penetración cultural desde la niñez, que tiene el prototipo de la Barbie y Ken, para que los tipos estén en África, ¿cómo tú tienes una Barbie como prototipo de lo que, del juguete con el cual tú estás criando a tu hijita, si tú eres de Namibia? Pero ocurre eso, ¿eh? Y el otro elemento fue Hollywood. Usted sabe que, por ejemplo, ahora en el conflicto ese que acabamos de ver, la gente ve las explosiones, la cosa, y dice, pero falta lo que yo veo en la película. El avión que viene y dispara. O sea, está tan instalado la cultura de Hollywood en el ADN de la humanidad, diría yo, que eso le dio una fuerza, un apalancamiento, una instalación donde Estados Unidos se convirtió en el referente del mundo libre, con una fuerza moral brutal. Podemos decir, la Segunda Guerra Mundial, el elemento que desencadena la muerte la puso Rusia, millones de muertos que aportó el Ejército Rojo, pero el elemento desencadenante fue Estados Unidos, porque Estados Unidos, que venía 40 años atrás de la producción en línea del modelo T de Ford, lo llevó eso a la industria militar, porque la fuerza vital del capitalismo en Estados Unidos, oiga, esa fuerza interior que tiene el capitalismo para desarrollar y responder a necesidades de un mercado. Estados Unidos, cuando se pone en serio en la Segunda Guerra Mundial y comienza a producir los Shermans, que eran prácticamente desechables, pero un Panzer alemán, se había cogido un año hacer 100 Panzer al año, pero los Sherman hacían 100 al día. ¿Usted me entiende? Entonces, cambió el destino de ese conflicto. Y los golpeados y desplazados por ese conflicto, América cogió una parte no pequeña de eso y lo abrazó, lo dignificó y le dio oportunidades de que fueran todo lo que ellos pudieran ser conforme a su capacidad. O sea, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no solo imparte el conflicto en lo militar, sino que las consecuencias del conflicto, el plan Marshall es la reconstrucción física y económica de Europa. Pero usted es el cobijo de millones de seres humanos desplazados, que usted le abrió las puertas para insertarse en esa sociedad, ser parte de ella y proporcionarle las posibilidades en esa sociedad que ellos no tenían en su país de origen. ¿Y usted cree que eso es poca cosa? Mire, el siglo XX es realmente el gran siglo americano. Así es. Porque aunque Estados Unidos recibió inmigrantes durante todo el siglo XIX, pero realmente en el siglo XX, donde se dan cita la prosperidad, la innovación, el desarrollo científico, tecnológico, la prosperidad económica, entonces y se matizan la fortaleza moral, don Melvin, e institucional. Ahí voy. Se matizan, por ejemplo, la matanza de indios quedan atrás, la lucha por los derechos civiles trae un aire fresco, rejuvenece el país, resalta esa tendencia, la búsqueda de la justicia, de la prosperidad, de la igualdad, de las oportunidades. El momento donde en el siglo XX, mira, es donde el país más se pareció a la Carta Fundacional. Vietnam,
Polonia, Rusia, Alemania, Tailandia, Filipinas, Japón, o sea, del mundo entero fluían gente hacia Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor. Y la mayor parte de esa gente encontró una vida mejor. Claro, o sea, que porque sí. Mucho mejor. no era una ilusión infundada. O sea, millones, pero millones de personas encontraron en Estados Unidos durante todo el siglo XX mejoría en sus condiciones materiales de existencia. Y en sus dignidades. Educativa, Sí, moral, dignidades. de organización ciudadana. Pero además, Estados Unidos cumplió otro papel importante en el siglo XX. Y es que consagró un mundo de oportunidades. O sea, por ejemplo, gente, carajito, muchachita de Inglaterra o de Sri Lanka o de en casa el carajo, que en sus países no hubieran tenido jamás la posibilidad de progresar y de avanzar. ¿No? Ni de Estoy pensando en las grandes y mejores universidades, y descollar en los deportes, educativamente. en las artes, en la ciencia. Sí, sí, O sea, Estados Unidos abrió, Sí, 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 sí. fue la meca del siglo XX. Y en lo económico. Bueno, Usted sabe que el dólar será el referente para el intercambio comercial a nivel mundial. El dinero es un acto de fe. ¿Eh? El mayor acto, el más común y universal acto de fe ese el papel, dinero, porque es ese un papel. pedazo de papel con tinta que le ponen un número y todas las partes involucradas asumen y aceptan eso como una verdad irrefutable. Entonces el dólar ser la moneda dice claramente lo que fue, pero y en la innovación científica. ¿Usted cree que usted hablar de los grandes centros tecnológicos y educativos de Estados Unidos? Adiós, pero es un referente mundial. Es de Stanford. Oye, es del MIT. ¿Y quién discutía que eso era lo mejor de la bolita del mundo? Pero además, la fuerza moral. Yo creo mucho en la fuerza moral como una sociedad justa, capaz de ser un ejemplo para el mundo. Y ahí es donde para se la inscribe época. la mayor parte del daño que Trump le inflige a su propio país, precisamente. Ahora una pregunta, ¿y por qué las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki no provocó un daño reputacional mayor? Lo iba a mencionar ahorita. Porque hay que ver, Lo que después de algo pasa- así, Lo que pasa es que esas dos bombas, Pearl Harbor. causaron una impresión horrenda en el momento en que fueron detonadas. Pero el mundo veía no el Estados Unidos que detonó las dos bombas, sino el Estados Unidos que mandó a millones de sus hijos a pelear en la jungla, en la selva, en el desierto, en condiciones muy adversas, sin estar directamente amenazado en su territorio. Entonces no es que no tuvieron impacto, fue que los méritos, la legitimidad de Estados Unidos en ese momento estaba tan alta que era capaz de soportar un hecho tan trágico, tan sangriento, Y abrir la puerta a ese tan tipo de bárbaro, armas. si se quiere. Coño, porque matar 350,000 personas de un tablazo, oiga, Demasiado. No, y Eso no abrir, tiene madre. abrir las puertas eso no tiene de madre. de un uso de ese tipo de armas, que hasta ese momento era ignorado por la población mundial. Pero Entonces, como tú decir, que el culpable de que estemos metidos en este lío nuclear fuiste tú, que te inventaste esa vaina y comenzaste con eso. O sea, pero esa factura yo no veo que la historia se le haya facturado eso a Estados Unidos. no, pero le está facturando ahora. Porque es que
todo se ha dado cita de la manera más imprevisible, diría yo. En primer lugar, fíjese, ningún ciudadano americano en su sano juicio hubiera estado dispuesto a aceptar que Estados Unidos fuera arrastrado a una guerra por los intereses de otro país. Esa vaina, eso no le cabía en la cabeza a ningún americano promedio. Coño, nosotros somos los líderes del mundo. Y no andaba equivocado. Oh. Habían demostrado que sí, que así es. No andaban equivocados. Está bien, tal vez no tenían la estatura del liderazgo que se pretendía, la fortaleza, la moralidad, pero de que tenían una posición de liderazgo, sin duda. Y ahora, hay alguien en Estados Unidos que crea que esta guerra, que no es guerra, es un maldito abuso contra Irán, no ha sido gestada, gerenciada, decidida, impuesta a los Estados Unidos por Israel. ¿Quién coño no lo cree en Estados Unidos? Dígame. Si hay alguien que crea, miren, si usted consigue 10 americanos que crean y le digan a usted y justifiquen que esa guerra es una necesidad de Estados Unidos, obra en beneficio de Estados Unidos, responde a una necesidad de la seguridad de Estados Unidos. Si usted consigue 10, tráigamelo. Coño, que no lo hay. El pueblo americano sabe que ha sido arrastrado a esta guerra por Israel, por Netanyahu y por todos esos bandidos que están ahí. Entonces, usted sabe la patada que le da eso al ego del pueblo americano. Coño, pero nosotros de locomotora pasamos a vagón. Exactamente, de locomotora hemos pasado a vagón. ¿Y por qué? ¿Y en base a qué? Y el país está lleno ahora mismo, atravesado de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste, por ese cuestionamiento. Pero además, y hay algo todavía más aterrador, mire, imagínense que por razones legítimas desde el punto de vista que yo no voy a compartir, pero vamos a admitir que Estados Unidos realmente considerara, creyera que algo hecho por hacer en Irán lo ponía en peligro a Estados Unidos como nación. No es el caso, pero vamos a suponer que esta administración hubiera logrado convencer a la gente de que ese peligro existía. Le digo algo, la humanidad tampoco iba a aceptar la desfachatez, la grosería, la mierdería y la basura con la que Trump se ha referido a otras culturas, otros países, otras civilizaciones, otros jefes de Estado. O sea, esa vaina de que voy a bombardear for fun, o sea, ese irrespeto a la vida humana, mire, esa vaina tiene al mundo que el mierda ese no sabe a dónde va a parar. Usted sabe que... Porque la humanidad no acepta eso. Todavía usted tiene que pelear y tiene que destruir a Irán. La gente hubiera estado dispuesta a aceptar. Hemos tenido que tomar esta decisión que es dolorosa, que va a ocasionar pérdidas humanas, etcétera, pero no celebrándolo, no como una gracia, no como una vaina histriónica. Usted está loco, coño. No puede haber diversión. No, por Dios. Ni placer ni gozo en algo que afecta, que afecta la vida de las personas. Ahora, tenemos que pensar y analizar las derivaciones y las consecuencias que eso nos trae. Bueno, de todo tipo. Yo estuve analizando de por qué
se agudizó ahora esta guerra y todo comenzó últimamente por el estrecho de Hormuz. Pero que, Ahí fue la justificación. pero que el cese de de que hostilidades que está planteado establece que el estrecho de Hormuz sigue bajo control, gerencia y administración de Irán. Está bien, Entonces, pero que lo cierren y no le permita que entre el petróleo a todo el mundo. Ese fue la causa que justificó el gran discurso de Trump ahora para que si no me abren eso, voy a destruir. O sea, si no me abren el estrecho de Hormuz, vamos a destruir a Irán. Oye, dos cosas que son totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué? Pero ante Porque el fue conflicto, una el estrecho estaba justificación. abierto y operando normal. Sí, pero pues fue una justificación para atacar. Y eso, dice ahora, cuando ya hoy, en el día de hoy, ya vamos a dialogar y vamos a tener 2 semanas más para probar. Es porque sí, Irán dijo, sí, vamos a abrir el estrecho de Hormuz. Pero ya entonces nos vamos a bombardear. Ahora, Fíjate tú que la guerra comienza con un propósito y ahora termina con otro. Un propósito, no, una justificación y ahora viene con otra O justificación. comenzó sin propósito ni justificación y terminó con un bajadero, como Bueno, decimos en el Cibao. así Usted sabe que me llama a mí la atención de ese desenlace. Cómo Pakistán juega un papel Tremendo. central, aparentemente, lo que uno lee y tiene conocimiento, juega un papel esencial, estelar, fundamental, Estelar. en provocar ese desenlace. Así es. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es si la ONU todavía existe. Porque un conflicto de esa escala, de esa envergadura, de ese nivel de peligro, y que ni siquiera en términos de comunicación, Estalla, se desarrolla y concluye. sin ellos, sin Y la ONU no existe. No, pero es lógico, Pero que no- es lógico que no exista, señores, No. porque es que no hay ahora ningún gobernante, ningún representante de ningún país que quiera reunirse en una situación donde hay un desastre mundial. pero no Dice, reunirse, no, es espérate. que el rol, Pero- el papel de la ONU, y lo jugó durante décadas, es ser un actor esencial en ese tipo de situaciones, para tener el escenario, las condiciones y los profesionales necesarios Sí. para llevar a ambas partes, sentarlo en una mesa y generar un resultado en función del interés Sí. de la humanidad. Pero ahora mismo, la misma dialéctica de cada uno de los integrantes del conflicto han desarticulado Pero es que- y lo han dicho, no, ustedes no son ningún representante de nada. Lo que pasa que Y eso- entonces ellos se han... Es que siempre ha habido conflicto y partes encontradas, intereses opuestos, pero esos amortiguadores funcionaron. Pero ahora es impresionante cómo, no solo que no funcionaron, ni siquiera aparecieron. Que no Déjeme es lo decirle mismo. algo. Y eso tiene implicaciones Déjeme decirle para la algo. Mire, humanidad. Y lo existe todavía. Porque esa es la otra pregunta. cuando hace falta sancionar algo, ellos aparecen. Porque en Mire, el desenlace venezolano ni siquiera se dio por enterado. No, nadie. Ni siquiera se Ninguno En de un esos sentido u otro, ¿eh? Ninguno de esos organismos han funcionado en estos últimos momentos. ¿Por qué? Pero son amortiguadores de la humanidad, ¿eh? Exacto. Para que no nos coja de sorpresa el tropezón. Mire, usted mencionaba el papel de Pakistán. Pakistán es un país que no califica para un rol de mediador en ninguna parte del mundo, porque Pakistán no ha sido capaz de enfrentar y resolver su propio problema. Pakistán es un país desgarrado entre tendencias civiles, religiosas, militares, etcétera. Esa es una. Pero, ¿qué resulta? ¿Por qué Pakistán? ¿Sabe por qué Pakistán? El alfil chino. Porque lo buscaron, o Rusia o China lo buscaron a Pakistán. Pakistán no tiene personalidad, ni credibilidad, ni credenciales internacionales. Estatus internacional para jugar un papel así. Pero No, no lo tiene. Pero jugó ahora un papel. Coño, lo pusieron a jugar. Los chinos Los probablemente. chinos posiblemente.
Y pues acuérdense que hay relaciones. Eso no nace en Pakistán. ¿En base a qué? Pero don Melvin, no es posiblemente. El primer ministro de Pakistán viajó a China hace 5, 6, 7 días. O sea, eso casual no fue. Entonces, ¿por qué? Mira, ¿quién es el principal suplidor de armas de Pakistán? China. ¿Qué religión profesa el Estado pakistaní? Además, ¿qué quiere decir Pakistán? ¿Usted sabe lo que quiere decir Pakistán? Es la tierra de los puros. Eso es lo que quiere decir. Por si usted no lo sabía. Ahora bien, hacía falta una mediación ante Irán. ¿A quién van a buscar? ¿Un alemán? ¿Un holandés? ¿Un francés? ¿Un hijo de puta de eso que acaba de decir, en presencia de una agresión masiva de Israel y Estados Unidos, llaman a Irán a que cese la agresión? Coño, pero usted está oyendo de qué estamos hablando. Estos carajos tienen los timbales, coño, porque oye, hay que ser sinvergüenza y descarado. Cállese la maldita boca. Pero tienen esos países, cuando empezaron el bombardeo de Israel y de Estados Unidos a Irán, cuando mataron, coño, al jefe de Estado y toda esa gente, ellos no expresaron ni siquiera una condolencia por el asesinato de los dirigentes iraníes, que eran legítimos. Lo que hicieron fue reclamarle a Irán que cesara la agresión. Coño, pero Irán no estaba agrediendo a nadie. ¿Quién agrede Israel y Estados Unidos? Pero ese sin motivo, razón ni derecho. ¿Atento a qué, coño? Pero ese escenario, don Melvin, lo que plantea es que el mundo como lo hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y las instituciones que regularon, normaron la vida. Eso ya no existe. O sea, aquí se jodió la ONU, aquí se jodió la OTAN, aquí se jodió la Unión Europea, aquí se hundió la credibilidad de Estados Unidos, la legitimidad de Estados Unidos. Dígame, si mañana Estados Unidos lanza una guerra contra Alaska, contra el diablo, contra los marcianos, ¿quién le va a creer? Dígame, ¿quién le va a creer? Pero si se nos desconstruyó el mundo que hemos vivido y conocido, y en el cual la humanidad se ha desarrollado, y en el cual nosotros como país también hemos sido parte de ese proceso, si todo eso se nos ha desconstruido, entonces tenemos que entender y saber que eso tendrá derivaciones, consecuencias, y que nos costará y caros. Bueno, se me acabó el tiempo. Pero yo terminado el tiempo, pero es bueno decir que en todo esto Dios tiene control de todo. Amén. Y hay siempre propósitos que nosotros no sabemos y salidas que nosotros desconocemos. Amén. Pero mañana sabremos muchas de las cosas que nos estamos programando y diciendo que pase, pero pasará. Bueno, eso gracias. Está en manos de Dios. Así es. Gracias, don Luis García, y a esta empresa por darnos siempre la oportunidad de sentarnos aquí a... Yo estoy empezando a dudar de que porque esto como que se acaba demasiado rápido. No, yo creo que el reloj lo adelantan para que nosotros terminemos rápido. Así que muchas gracias.